Hola hermanos, bendiciones. Estamos aquí para la clase número 2 de metodología científica y vamos a seguir hablando en esta clase exactamente de lo que es esto. Hemos visto en la clase número 1 algunos conceptos, algunos principios, algunos fundamentos, un poco de la historia de lo que es la metodología científica. Entonces, hoy día vamos a seguir hablando de los pasos del método científico. El primer paso es la observación. El primer paso del método científico es observar. Como sabrás, observar es mucho más que mirar. Podríamos decir que este primer paso surge de una pregunta, de una duda. Y para resolver la pregunta, podemos usar distintos medios o materiales para analizar los hechos y recoger datos. El segundo paso es el planteamiento del problema o investigación. Por supuesto, la investigación siempre tiene un problema que resolver. Tras la observación, toca recabar datos, obtener informaciones para plantear una pregunta clara y concisa. El tercer paso es formulación de la hipótesis. Este paso se puede resumir más fácilmente. Toca pensar en varias respuestas a tu pregunta. El objetivo es dar respuestas posibles a las dudas que hemos planteado previamente. Y estas se llaman exactamente hipótesis. Entonces, otra vez, la hipótesis es una idea, un pensamiento, una conclusión previa que tenemos de algún problema que contesta alguna duda, alguna pregunta. Y la investigación va a se dar exactamente para o confirmar esta hipótesis o para rechazar y negar esta hipótesis. El cuarto paso es la experimentación. Ahora el objetivo es confirmar o rechazar las hipótesis. Y hay que decir que no pasa nada si nos equivocamos. Se pueden cambiar las hipótesis sin miedo. Vamos a centrarnos en observar, medir, registrar resultados y compararlos. Así que podríamos decir que esta es la parte más divertida del método. Y como todo, hay que tener paciencia. Entonces, este cuarto paso es exactamente bastante importante porque es en este momento de la experimentación que vamos a observar o comprobar si la hipótesis que habíamos planteado para la resolución del problema que se puso es correcta o no. El quinto paso es la organización, el registro y análisis de los datos. Ahora vamos a interpretar los datos. Toca realizar tablas y gráficos y anotar todo lo que hemos extraído de los pasos previos. Y por último, las conclusiones. Si el experimento confirma las hipótesis, podemos presentar un informe o un documento con las conclusiones y explicar el proyecto con los datos pertinentes. Si no se confirma, puede empezar una nueva investigación o reformular lo que se había pensado inicialmente y llegar a otras conclusiones. Una vez que se han analizado los resultados, se elabora la conclusión de la investigación y se comunica. Pero si el experimento no confirma las hipótesis, tendremos que volver al punto 3 y plantear de nuevo el proyecto. Entonces, vamos a volver al punto 3 para que podamos observar cuál es el punto 3. Es exactamente la formulación de la hipótesis. Entonces, si llegamos en la conclusión y observamos que la hipótesis no fue confirmada, entonces volvemos aquí a esta parte, reescribimos o reelaboramos
una nueva hipótesis, fijamos una nueva hipótesis y seguimos entonces otra vez con la experimentación, con la organización, registro y análisis de los datos y por fin llegamos a la conclusión otra vez o confirmando o no confirmando la hipótesis. Pero no pasa nada caso la hipótesis no se confirma. La gracia del método científico es que siempre se puede replantear y volver a realizar nuevas hipótesis. Suele decirse que una página en blanco produce temor al que va a escribir, y más si no está habituado. Es cierto porque no escribimos de la misma forma que hablamos y porque no podemos redactar las ideas tal como brotan en nuestra mente. Además, el mensaje escrito adopta una serie de formalismos y convenciones que debemos conocer. Y el escribir debe ser también una habilidad que debe ser desarrollada, así como la habilidad de leer, de interpretar y de hacer muchas otras cosas. Como norma general, para escribir correctamente hay que escribir mucho, pero anteriormente ha habido que leer mucho también, porque cuanto más una persona lee, con más facilidad va a poder escribir, porque tiene argumentos, tiene vocabulario, tiene palabras para expresar sus pensamientos y no se queda simplemente en lo que se utiliza de forma coloquial en el día a día cuando se está conversando con otras personas. La escritura del trabajo científico, por supuesto, exige un lenguaje elaborado y no un lenguaje coloquial. Dependiendo del trabajo académico, puede que no sea muy extenso, pero la metodología puede aplicarse tanto a la confección de un artículo de revista como de un libro o de una tesis doctoral. Entonces, no importa cuál es el trabajo científico o académico que se va a desarrollar, no importa si es largo, si es más largo como una monografía o como una tesis de doctoral o alguna cosa más extensa, o si es algo más corto, más sintetizado como un artículo o otros tipos de escritos, un ensayo, etc. Los principios metodológicos científicos se aplican a cualquier uno de los casos. No importa si el texto final va a ser largo o si va a ser corto, si va a ser grande o si va a ser pequeño, no importa. Los pasos y la metodología siempre van a ser los mismos. Entonces, para escribir, lo que necesitamos, que debemos considerar cuando vamos a escribir por fin un trabajo académico científico. En primer lugar, sobre qué tema quiero escribir. Entonces, formular el trabajo académico es la primera parte y yo tengo que partir obviamente de un tema. ¿De qué quiero escribir? Sobre qué quiero investigar y sobre qué quiero escribir. Entonces, esta es la primera cosa a considerar. Puesto en la tesitura de tener que elaborar un trabajo científico, lo primero que habría que hacer sería formular el tema del trabajo. O sea, preguntarnos qué queremos hacer, qué cuestión o tema llama nuestra atención lo suficiente para que pueda ser objeto de estudio. Es bastante importante que el tema que uno se proponga a investigar sea un tema que le llame bastante la atención, que le cause bastante interés, porque por supuesto no es algo sencillo, no es algo muy fácil, requiere algunas habilidades y un poco de perseverancia y paciencia, como ya fue dicho.
Entonces, el primer paso es escoger el tema, decidir cuál va a ser el tema que voy a investigar. Puede ocurrir que el tema sea sugerido por el profesor o por uno mismo, pero siempre es aconsejable escoger un tema que te resulte atractivo, porque hacer un trabajo lleva bastante tiempo y esfuerzo. Entonces, en nuestro caso aquí, yo no voy a sugerir ningún tema para ustedes. Cada uno va a elegir individualmente cuál es el tema que le gustaría investigar, ¿cierto? Y el tema puede ser, por ejemplo, surgido en una clase, en un estudio, en una lectura. Esto, cómo el tema va a ser despertado, no interesa. Lo importante es que tengas un tema, que sea un tema atractivo para usted y que entonces puedas hacer el trabajo como debe ser hecho. Hay que tener muy claro que el trabajo científico no debe ser un corta y pega, sino una aportación original y novedosa al tema de que se trata. Y es recomendable que no sea un asunto muy amplio ni tampoco muy especializado. Entonces, un trabajo académico científico tiene un objetivo bastante claro, que es construir conocimiento, aportar nuevos conocimientos. Entonces, un trabajo académico científico no es simplemente repetir conocimientos que ya existen. Por eso que hay la necesidad de examinar, de observar, de leer bastante, de reflexionar para que se pueda llegar a nuevas conclusiones, nuevos entendimientos, identificar cosas que aún no fueron identificadas por otros investigadores. Entonces, no es corta y pega, no es copia y pega. Lo que usted va a hablar, si usted quiere mencionar un distinto escritor, y debe haber esto en un trabajo científico, debe estar claramente identificado como una cita, mencionando quién es el autor, a dónde está escrito, en qué año fue escrito, etcétera, etcétera. Entonces, la habilidad de expresar su propio pensamiento por medio de la escrita es fundamental para que uno pueda hacer un trabajo académico científico. Además, es fundamental que exista suficiente documentación sobre esta materia. La abundancia o insuficiencia de documentación te indicará la conveniencia de escribir un libro, por ejemplo, o tan solo un artículo, o no escribir nada de ese tema. Entonces, también es necesario observar, verificar si hay otros materiales escritos sobre el tema, porque cualquier escrito científico tiene que tener una fundamentación teórica. No puede ser algo simplemente sacado del aire o de la cabeza de uno. Todo lo que vamos a hablar y a escribir tiene que estar respaldado por teorías y por pensamientos y por escritos anteriores. La segunda cosa, ¿cómo y dónde recojo información? Es el momento de contextualizar el tema y buscar la documentación oportuna. Una vez escogido el tema, es necesario documentarse mediante la consulta de fuentes. Las fuentes son, en general, librerías o bibliotecas, hemerotecas, para quien no sabe, hemerotecas son las bibliotecas virtuales, y archivos, que pueden ser distintos tipos de archivos virtuales o no. Entonces, después que uno escoge el tema, es el momento de verificar y buscar las fuentes documentales escritas, los libros, el acervo necesario para que se pueda respaldar para hacer su trabajo. El tercer momento, ¿cómo elaboro la documentación recogida?
La metodología de la investigación. La actividad investigadora entraña, una lectura atenta de manuales generales relacionados con el tema, lecturas de obras específicas, cotejo minucioso de la documentación recogida. Todo ello implicará la confección de fichas o apuntes. Una ficha de contenido puede tener. Vamos a ver cómo vamos a hacer esta parte. Pero aquí, entonces, en este tercer momento, observamos que ya tenemos el material, los libros o los documentos, o sea, lo que necesitamos para hacer nuestra investigación. Y ahora vamos a leer, estudiar estes documentos, esses livros ou os materiais e vamos fazer os primeiros apuntes quanto a este material. E uma forma muito boa de fazer todos os apuntes que nos ajudam em la escritura final do trabalho é exatamente o uso de fichas, certo? Então, o que pode conter, o que tipo de fichas devemos ter? Por ejemplo, podemos tener una ficha para ideas o datos de otra persona. Entonces, ideas de otras personas, de cosas que usted está leyendo y tal, usted va haciendo los apuntes que le llaman la atención, que le parecen importantes en una ficha específica para estos apuntes, porque en el momento de escribir, si tienes que recurrir a alguna de esas ideas, vas a saber exactamente a dónde puedes buscarlas. Y es muy importante que cuando hagas el registro, por ejemplo, de ideas o de datos, cuanto de alguna cosa, siempre ya debes poner ahí cuál es la fuente, cuál es el libro, cuál es la página, cuál es el documento, quién es la persona que habló esto, porque así queda más fácil después de localizar, de identificar, de ubicar la información que necesitas. Otra ficha puede ser de observaciones personales. Mientras estés leyendo y estudiando los documentos, por supuesto, la persona va a observar algunas cosas, va a tener algunos entendimientos, y todas estas observaciones y entendimientos que vas a teniendo por medio de la lectura y del estudio, también debes hacer los apuntes en una ficha específica para tus pensamientos y observaciones personales. También siempre ya poniendo la identificación de cuál fue la lectura o el libro o el autor que provocó esta observación o este pensamiento. Otra ficha puede ser una ficha textual, una ficha de citas. Por ejemplo, citas del tema que usted va a estudiar y que le parecieron bastante interesantes. Estas citas, que a veces son un párrafo o parte de un párrafo, ya puedes escribir en esas fichas y ahí sí, la escritura es literal, como está escrito en el libro, en la obra o a donde estás leyendo, con el autor, el libro, el año, las informaciones autorales necesarias para después hacer los registros definitivos, ¿cierto? Otra cosa, otro tipo de ficha que puedes hacer es fichas de resumen. Entonces, cada libro leído o cada artículo o cualquier que sea la fuente que estés leyendo y estudiando, cada una de ellas debe ser hecho un resumen. Y para esto va a utilizar distintas fichas simplemente para hacer los resumen. Porque después también queda mucho más fácil para utilizar estas informaciones y también con los resúmenes ya vas a estar entrenando su capacidad de síntesis. Y no se olviden, perdón, que un resumen también no es copiar y pegar. No, un resumen es exactamente hablar con tus palabras lo que el autor del libro está hablando, ¿ok? Entonces, estas son algunas sugerencias
de fichas que la persona debe organizar mientras esté leyendo y estudiando los materiales para la investigación. Este sistema de fichas de contenido es muy útil para la elaboración de los apartados teóricos o de revisión de las investigaciones que se realicen. Las fichas también pueden ser sustituidas, no necesariamente tienen que ser fichas. Puedes, por ejemplo, separar hojas para cada uno de esas distintas cosas que debemos observar, o puedes entonces utilizar un cuaderno mismo y separar una cierta cantidad de hojas para cada uno de estos temas y de esta forma poder hacer los registros que sean pertinentes y necesarios, porque todo esto después va a facilitar en el momento de la escrita. Y como complemento, hay que elaborar fichas bibliográficas y archivísticas de mapas, gráficos, organigramas, etcétera, de índices. Esto es variable porque depende de qué tipo de trabajo se está haciendo. Hay trabajos, por ejemplo, que no hay necesidades de mapas, ni de gráficos, nada de esto. Pero las fichas bibliográficas, sí, siempre son necesarias. Entonces, cada obra que usted va a leer o va a consultar, ya debe exponer esta obra y las informaciones necesarias exactamente en una ficha que va a ser bibliográfica, porque también, al final de un trabajo académico científico, hay que mencionarse la bibliografía consultada para dicho trabajo. Entonces, vamos recogiendo todo esto mientras estamos leyendo y estudiando. Cuando llega el momento final, se queda todo mucho más fácil porque ya tenemos bastante cosa registrada y que puede nos ayudar. Una vez realizado todo este trabajo preparatorio, tendremos dispuesto el material necesario para acometer el paso siguiente, la redacción del artículo o trabajo. Tendremos los ladrillos y la masa para construir entonces nuestra obra. En el cuarto momento, la pregunta es, ¿cómo redacto mi trabajo? Tras evaluar la información recogida, entonces es momento de escribir, de hecho, el trabajo. El trabajo académico es, en definitiva, es un texto elaborado en torno de un tema y debe redactarse aplicando unas normas relativamente establecidas. El trabajo académico se compone necesariamente de 4 partes muy diferenciadas. Primero, la introducción, presentación del tema y del plan de trabajo que se va a seguir. Después, el desarrollo, examen del tema o exposición de sus puntos de vista. Después, la conclusión, balance de ideas o valoración general de la información presentada. Entonces, cualquier trabajo académico, científico, debe tener estos puntos. La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, presentamos el tema y el plan de trabajo. En el desarrollo, vamos a examinar, relatar el tema, los problemas y exponer los puntos de vista y por fin la conclusión, que es un balance de ideas y valoración general, las conclusiones que se han logrado por medio de esta investigación. Fuentes de consulta. Poner sobre la mesa la bibliografía, las fuentes y la documentación, tanto escrita como web, bibliográfica, etcétera, que se haya recogido, además de otros documentos de consulta en nombre de los expertos consultados. Entonces,
después de la conclusión, entonces viene lo que se llama de bibliografía o referencias bibliográficas, ¿ok? Todo trabajo académico, científico, tiene que constar las referencias bibliográficas. Ahora, vamos entonces más específicamente a adentrar en la parte que habla de cómo escribir. Claves para escribir bien textos científicos. La redacción científica debe regirse por 3 principios básicos: claridad, precisión y brevedad. Cada persona tiene un estilo de escritura. No obstante, existen unas normas generales que facilitan la comprensión de los textos, y cuando de textos científicos se trata, hay unas reglas particulares que deben respetarse. Mi sugerencia es que uno, cuando va a escribir un trabajo académico, que trate de echar una mirada otra vez en la gramática, repasar las reglas gramaticales, ortográficas, etcétera, etcétera, para que si tiene alguna duda o se ha olvidado de algo, pueda recordar esto y escribir bien el texto. Entonces, hay algunas reglas particulares que deben respetarse. Veamos cuáles son. Utilice un lenguaje preciso, frases cortas y directas, palabras sencillas y comunes. Ahora, palabras sencillas y comunes no significa jargones o palabras que son coloquiales. Debemos utilizar un lenguaje académico, un lenguaje correcto. Evite aproximaciones de cantidad como la gran mayoría o prácticamente todos o muy pocos. Este tipo de argumentación o de expresión debe se evitar, porque gran mayoría, prácticamente todos o muy pocos, en fin, no informa exactamente alguna cosa. Es muy relativo lo que es gran mayoría, lo que es prácticamente todos o lo que es muy poco. Todo esto es muy relativo. Entonces, las informaciones siempre deben ser bastante precisas. Por eso que, en general, en las investigaciones se utilizan porcentajes, números, tablas, gráficos, porque esto ayuda a aportar información precisa. Si es mucho, si es poco, si es mediano, etcétera, etcétera. Utilice un lenguaje racional, con argumentos serios, descripciones directas, definiciones y términos científicos. Evite el uso de adjetivos innecesarios y de un lenguaje coloquial o local. Cuide el tiempo de los verbos. Las frases que conforman un párrafo y los párrafos de una sección deben conservar el mismo tiempo verbal. Hay personas que empiezan escribiendo algo en el tiempo, vamos a imaginar, pasado, después pasan a escribir en el tiempo presente, y después vuelven al pasado, y después están escribiendo en el tiempo futuro, y esto no se debe hacer. Cuando se va a escribir algo, se debe escribir siempre en el mismo tiempo verbal. Si usted va a hablar de algo en el tiempo pasado, entonces todo el texto tiene que estar concordando en este tiempo verbal. Si vas a escribir en el tiempo presente también, o si vas a escribir en el tiempo futuro, dependiendo de cuál sea el caso, el tiempo verbal también debe ser algo que debemos observar bien para que no se quede algo que no se sabe de qué tiempo se está hablando. La otra cosa, se recomienda escribir en voz activa. En el lenguaje existe la voz pasiva y la voz activa. Si usted no se acuerda bien
de lo que es esto y de lo que significa esto, le animo a que eche una mirada en la gramática, porque aquí no vamos a hablar de la gramática, no vamos a entrar en esta parte, porque no tenemos, obviamente, tiempo para esto. Entonces, verifique lo que es esto para que puedas acordarte otra vez. Es común encontrar en la redacción de artículos científicos el uso de la voz pasiva, o sea, que el complemento de la acción se convierte en el sujeto de la oración, o sea, el que realiza la acción. Exactamente la voz activa y pasiva van a hablar de quién es el sujeto de la acción, quién está practicando algo o dejando de practicar algo. Entonces, la escritura del trabajo debe siempre ser en la voz activa. Cuide el uso inapropiado de los gerundios. Tiempo verbal que se reconoce por la terminación ando, endo, como por ejemplo pensando, corriendo. Este tipo de tiempo verbal también debe de evitarse. Debe usarse cuando se expresan dos acciones que ocurren de manera simultánea. Cuide el uso de los pronombres. Si también no te acuerdas cuáles son los pronombres, otra vez, echa una mirada a la gramática. Yo, tú, él, nosotros, ellos son algunos de los pronombres. A lo largo de todo el artículo, en el lenguaje científico, se utiliza con frecuencia el pronombre impersonal, se. No se debe hablar yo, no se debe hablar él o tú o nosotros. El lenguaje, el uso de los pronombres deben ser pronombres impersonales, como por ejemplo el se. Se realizó, se llevó a cabo, etc. Sin embargo, también puede utilizarse el nosotros cuando se trata de un grupo. La decisión es de los autores. Lo importante es conservarla durante todo el artículo, pues con cierta frecuencia se cambian las dos formas, lo que resta claridad y fluidez al texto. Opte por las construcciones afirmativas en lugar de las negativas, pues son más fáciles de entender. Y muchas veces cuando se escribe una afirmación negativa, muchas personas cuando van a leer, parece que no perciben exactamente la expresión negativa, el no. Por lo general, saltan el no y por fin entienden una negación como si fuera una afirmación. Por eso también hay que tener bastante cuidado y tratar de escribir lo más posible afirmaciones, frases afirmativas y no negativas. Cuide la consistencia y cohesión del texto. Y otra vez, si no te acuerdas lo que es cohesión textual, vuelva a las clases de redacción y a la gramática, estudie un poco sobre esto, porque esto es importantísimo para que el texto tenga sentido y tenga también belleza y fluidez, que se relaciona con el mismo tratamiento que se da a un concepto cuando se cita varias veces en el texto. Por ejemplo, si un artículo hace referencia a enfermedades mentales, debe respetarse ese tratamiento a lo largo del mismo y evitar la utilización de otros términos como desórdenes psiquiátricos, enfermedades nerviosas o trastornos psicopatológicos. ¿Por qué? Porque puede confundir el lector al no entender que se está hablando de la misma cosa. Revisar y corregir. Sobre el primer escrito se comienzan a hacer sucesivos ajustes para mejorar la calidad de la redacción, organización y el énfasis que se da a las ideas. Entonces,
Uno escribe, hace el primer escrito, la primera redacción del trabajo y después con bastante calma, con bastante tranquilidad, vuelve a leer todo lo que se escribió. Y mientras está leyendo, es el momento de también observar si las construcciones están buenas, se debe hacer más énfasis a una cosa y no otra, si alguna idea no está bien explicada, bien clara y puede hacer entonces los ajustes, los cambios necesarios para que el texto sea perfectamente agradable y claro, para que uno pueda entender perfectamente lo que uno está queriendo hablar cuando está escribiendo un trabajo. En este momento se trata de eliminar, incluir, cambiar una palabra por otra más precisa, completar ideas, añadir párrafos, etc. Cada revisión y ajuste que se hace al artículo o a cualquier escrito lo va perfilando de manera que se llega a la versión final. Entonces, observen que hay que hacer más de una revisión de lo que se escribió. Después vamos a los párrafos. Un escrito se compone de párrafos, que a su vez son la suma de varias oraciones. Una de ellas expresa la idea principal y las demás la apoyan, amplían y aclaran, etc. Entonces, por lo general, cada párrafo del texto va a tratar o explicar de una idea de aquel tema. Y así ya nos queda claro cómo vamos a separar los párrafos. Cuando tengo que cambiar de párrafo, ¿cierto? Cada párrafo debe tener un sentido completo. Así, cuando se va a cambiar de asunto, se debe también cambiar de párrafo. Y un párrafo puede ser más largo, puede ser más corto. Esto no tiene tanta importancia, no tiene que tener una medida exacta. Los párrafos pueden cambiar de tamaño conforme al tema que se está abordando, el aspecto que se está abordando y los argumentos que se tienen que mostrar ahí. Lo importante es que cada párrafo trata de un aspecto de la idea y siempre que se va a hablar de otro aspecto, se cambia de párrafo. ¿Cómo escribir un párrafo claro y coherente? Apoie las ideas en evidencias que les den fuerza y credibilidad. O sea, usted va a escribir baseado en los informes teóricos, en la investigación teórica o empírica concreta que uno hizo de algún hecho o de algún tema. Acompañe las opiniones de acontecimientos que las sustenten, o sea, ¿cuál es el fundamento teórico que apoya o que sustenta esta idea que usted está tratando de demostrar? Respalde las abstracciones con hechos concretos que las ilustren. También es otra cosa importante que debe estar ahí presente para que un párrafo sea claro y sea coherente. Y aquí finalizamos nuestra clase número 2. Bendiciones y hasta la próxima.